¿Alguna vez te has preguntado por qué una pelota que rebota termina quedándose quieta? Además, obviamente, de la gravedad, o por qué algunas calculadoras fallan al intentar resolver ciertas ecuaciones en bucle. La respuesta está en dos conceptos fundamentales de las matemáticas, la convergencia y la oscilación. Hoy te los explicaré desde cero con conceptos reales para que nunca más te confundas. Antes de entrar en materia, necesitamos hablar de sucesiones. Una sucesión es una lista ordenada de números que siguen ciertas reglas. Por ejemplo, 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo y así continuamente. Cada término es la mitad del anterior. Y si te das cuenta, los números se van haciendo cada vez más pequeños, se van acercando a cero. Lo que estudia la convergencia y oscilación es hacia dónde se dirige una sucesión cuando avanzamos infinitamente. Se dice que una sucesión converge cuando sus términos avanzan cada vez más a un valor definido. Ese valor se conoce como límite. Y tiene sentido, ya que es como poner una barrera en la que vas avanzando y cuando te topas con esa barrera, pues es el límite. Formalmente escribimos esto y se lee: el límite de a subíndice n cuando n tiende al infinito es L. Esto es muy importante en cálculo porque te ayuda a definir derivadas e integrales. En computación, para saber si un algoritmo iterativo, un algoritmo es una serie de pasos e iterativo quiere decir que se van a repetir cierta cantidad de veces, nos sirve la convergencia para saber si ese algoritmo iterativo va a llegar a una solución. En física nos sirve mucho para modelar sistemas que alcanzan un equilibrio, como un péndulo que en algún momento se frena. También en economía para análisis de series financieras a largo plazo. Pero algo importante es que no todas las sucesiones convergen. No todas tienen ese límite definido, entonces cuando no es así se dice que divergen. Y hay dos tipos de divergencia. La primera es la divergencia al infinito, es cuando los números crecen sin parar. Como por ejemplo, a subíndice n es igual a n cuadrada. Y aquí entra el concepto de iteración. Digamos que n empieza en 1, entonces n cuadrada, en este caso 1 al cuadrado, va a ser 1. Después es 2, 2 al cuadrado 4, después 3, o sea, 3 al cuadrado 9, después 4, 16, 25 y así va creciendo hasta el infinito. Y la segunda forma de divergencia es la oscilación. Y aquí es cuando los términos saltan entre valores sin llegar a ningún equilibrio o estabilizarse en algún punto. Una sucesión oscila cuando sus términos no se acercan a ningún valor fijo, sino que van saltando entre valores. Imagínense una rana siendo perseguida por un depredador que se la quiere comer, entonces va saltando de nenúfar en nenúfar para escapar de él. Puede que la rana regrese a un nenúfar en el que ya había estado, o puede que siga saltando y nunca regrese a ningún nenúfar. ¿Me doy a entender? Los nenúfares son estas cosas que son como las plantitas acuáticas, por así decirlo, que son como superficies en las que se pueden posar ciertos insectos. O en este caso también algunas ranas. Aguantan cierta cantidad de peso y tiene que ver con la distribución de la tensión superficial del agua. Pero bueno, eso no es lo importante, estábamos hablando de oscilación. El ejemplo más icónico es a subíndice n es igual a menos 1 a la n. Y esto nos da como resultado menos 1, 1, 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 menos 1. Y ya entendieron el punto, pero lo importante aquí es que no converge, o sea, no llega a ningún valor definido, pero tampoco se extiende hasta el infinito, siempre está oscilando entre menos 1 y 1. En geometría se llega a ver la función de a subíndice n es igual a seno de n. Si se dan cuenta, va oscilando. La definición formal de oscilar es moverse alternativamente de un lado a otro. Pero, la diferencia fundamental entre convergencia y oscilación es que cuando algo oscila siempre se mantiene en un rango definido. Es por eso que no tiende al infinito o hacia cierto número, o sea, la convergencia. Se le llama oscilación acotada cuando los valores siempre se mantienen en un rango fijo. Y tengan cuidado con diferenciar el límite de una sucesión con la suma de los valores de esa sucesión. Porque una sucesión oscilante no tiene un límite definido, pero si sumamos esa sucesión sí tiene un valor definido. Aunque si se quieren sumar los términos de una sucesión oscilante, no se puede hacer de una forma clásica. De hecho, se tienen que usar métodos de sumación no estándar desarrollados justamente para este fin, como el de Grandi u Euler. Se usan los métodos Césaro o Abel. En este video no lo vamos a desarrollar más a fondo, pero solo quiero que entiendan y que conozcan que para hacer suma de sucesiones de números que tienden a infinito, no se puede hacer de una manera clásica como generalmente estamos acostumbrados a hacer una suma.
Digamos que son extensiones matemáticas, pero no hay un resultado real para este tipo de sucesiones. Y aquí nos damos cuenta que el concepto de infinito es un concepto mucho más abstracto que muchos otros en matemáticas, y al intentar trabajar con este concepto, todo se complica. Y ustedes estarán diciendo, pero Dante, prometiste que ibas a dar ejemplos claros que usamos en la cotidianidad. Y sí, de hecho se utilizan en todas partes. Incluso para que tú estés viendo este video, tuviste que haber cargado el dispositivo electrónico desde el que me estás viendo. Y las señales alternas son oscilaciones. Sin entender eso, no existirían los motores ni la red eléctrica. También para las telecomunicaciones, porque, a ver, puede que hayas cargado tu teléfono, pero si no tiene acceso a internet, ¿cómo es que me estás viendo? Pues las ondas de radio y Wi-Fi son oscilaciones matemáticamente modeladas. Y en biología, para intentar calcular o al menos identificar los ciclos de poblaciones, porque a ver, supongamos que en una ciudad hay 100.000 personas, ¿no? Y en un día para otro mueren 9.000. Y al siguiente día nacen 5.000. Entonces se dan cuenta que va oscilando la cantidad poblacional y nunca converge a un determinado valor. O en una situación predador-presa. Son oscilaciones matemáticamente reales. Y ahora, si quisiéramos entrar al rigor matemático de la convergencia de series y adentrarnos más a todo este mundo de la convergencia, la oscilación, la divergencia, los límites, que al final está sumamente relacionado con el cálculo diferencial e integral, tendremos que conocer conceptos como criterio de la razón, de la raíz, de la integral y de la comparación, ya que esto es el corazón del cálculo diferencial e integral. Pero nada de esto vamos a ver en este video. Quizás en algunos próximos nos adentremos muchísimo más al rigor de las matemáticas y a la explicación concisa y que se da a entender de estos temas. Pero como ustedes entenderán, conlleva mucho más estudio y una mejor formulación del guión, por ejemplo, o del material didáctico que utilizaremos para explicarlo y todo esto. Y además, antes de entrar a temas más avanzados como el cálculo, tenemos que ver otros temas más sencillos como álgebra, geometría, etc. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Les voy a dejar en pantalla una tabla de resumen de todo lo que vimos en este video. Y pues sin nada más que decir, nos vemos a la próxima y gracias por ver. Me siento frito, dando giros, si te caes, te levanto, si pero no estás conmigo, si